Muy buenos días, hermanos y todos aquellos que escuchen en otros lugares. Habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. El domingo pasado comenzamos a ver los problemas específicos o situaciones específicas que el apóstol Pablo abordó para con los hermanos ahí en Corinto por las fallas que ellos estaban teniendo en relación a situaciones de cómo celebrar la Cena del Señor. Ahora vamos a ver la parte que corresponde a 1 Corintios capítulo 11, los versos 17 hasta el 34. Por supuesto que yo les menciono el texto completo, pero en una sola clase o dos clases no podemos verlo todo, pero vamos a ir paso por paso. Hoy vamos a ver la clase número 22 y la siguiente será la número 23. En 1 Corintios capítulo 11 versos 17 hasta el 34, el apóstol Pablo buscó corregir la práctica de algunos miembros que no estaban respetando la cena del Señor. En lugar de mejorar su relación con Cristo, a medida que comían, estaban empeorando. Por eso miren lo que dice aquí en el verso 17 del capítulo 11 de 1 Corintios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Yo quisiera hago un llamado como siervo de Dios, que todos los que estamos al frente de la enseñanza de la palabra de Dios, sea en mi nación, El Salvador, y en cualquier nación del mundo donde está establecida la Iglesia del Señor, que todos los que servimos seamos celosos en la celebración de la Cena del Señor, que estemos realmente conscientes, que el que preside entienda lo que es la Cena del Señor, que los que sirven la mesa del Señor, o sea, los que distribuyen el pan y el jugo de la uva, entiendan lo que están haciendo. Yo quisiera que se entendiera que no es agarrar un individuo o un hermano para que reparta, solo porque tiene las funciones motoras. Eso no cuesta. Tener las funciones motoras, ser servidor de algo en el aspecto físico, eso no cuesta. Pero sí es importante que los servidores, los que distribuyen los elementos del Señor, entiendan qué es lo que están haciendo. Es el mandato de nuestro Señor. Es decir, por eso es que los hermanos que enseñan y que lideran en las congregaciones continuamente deben de estar preocupándose por aprender, por enseñar, mejor dicho, a los que se van agregando a la iglesia lo que es la Cena del Señor. En aquel tiempo en la iglesia, hermanos, se había creado facciones entre los que estaban observando correctamente la Cena del Señor y los que no participaban espiritualmente. Por eso es que estoy diciendo que el deseo de Cristo, el deseo del apóstol Pablo, el deseo de su servidor y de todo siervo fiel de nuestro Señor, hermanos, debe de ser que no haya esa confusión, que no haya esa desplicencia en la celebración de la mesa del Señor. Inevitablemente surgieron divisiones entre los que estaban haciendo lo correcto
y los que no lo estaban haciendo. Miren ahí el verso 18 de Corintios 11. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigan bien, como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. En el verso 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En cierto modo tenemos que entender que esto siempre va a suceder dentro de la iglesia. Miren lo que dice en Mateo en el capítulo 10. En Mateo en el capítulo 10, versos 34 hasta el 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Doy una ligera explicación, aunque la clase no es el tema. Abordo esta cita para entender de las disensiones que se dan en la iglesia y que tenemos que entenderlas, que se dan y que hay que enfrentarlas. Pero aquí cuando dice que la nuera contra su suegra o el hermano contra hermano, con quien sea, de la familia, es en el sentido espiritual. Yo, por ejemplo, lo voy a ilustrar bien fácilmente. Yo, por ejemplo, amé mucho a mi padre. Lo amaba como hijo y como mi padre que era. Pero teníamos disensiones. ¿En qué sentido? Que él nunca quiso abrazar la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que aquí se está tratando. ¿Ve? Cuando el hijo, la hija, la madre, el padre, los que viven en su casa, pues, tienen diferentes creencias, no en base a la Sagrada Escritura, entonces ahí hay disensión. No puede haber comunión. Tengo 2 hermanos todavía que no comulgan la fe en Cristo Jesús. En ese sentido hay disensión. Es decir, que nosotros tenemos que entender esto. Vuelvo otra vez al tema que estoy tratando acerca de la Cena del Señor. La palabra cena en este contexto no debe forzarse para que signifique una celebración durante la noche. Se refiere al escenario en el que el Señor Jesús la instituyó y no a la hora del día en que ha de celebrarse. Es decir, que es la Cena del Señor porque Él la instituyó y porque es en honor a Él. Esto es bien claro. Fíjense que cuando yo fui joven y me fui a estudiar a la escuela en Texas, tenía apenas 22 años y en cierto modo me extrañó que los mexicanos de esa parte del norte y los Tex-Mex al desayuno, que nosotros le llamamos desayuno, ellos le llaman almuerzo. El desayuno de ellos es una taza de café con un pedazo de pan. Pero luego, una hora después, tienen el almuerzo, siempre entre 8 y 9 de la mañana. Entonces, fíjense bien, cómo es que culturalmente cambian los nombres. ¿Qué es lo que sucede para nosotros en la cultura aquí, al menos de Centroamérica? No puedo atreverme a decir en Sudamérica, pero en la cultura de Centroamérica, nuestro almuerzo es al mediodía. Para los mexicanos le llaman comida. La comida, dice. Y ya se entiende que es las 12, entre 12 a 1 de la tarde. Entonces,
estoy dando estas ilustraciones para que se entienda pues que la cena no es que necesariamente se debe de realizar en el momento de lo que es el tiempo de comida de la cena del Señor. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Ahí lo hemos leído ahí en 1 Corintios capítulo 11 y el verso 18. Ahí presenta, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. También doy esta aclaración, cuando dice el apóstol Pablo que en parte lo creo, no es que él estaba creyendo como que parte era mentira y parte era verdad, no. En parte lo creo se refiere que estoy empezando a creer. Dice que allí en Corinto están teniendo problemas en la celebración de la mesa del Señor. Entonces, ¿cuál era la preocupación del apóstol Pablo cuando escribió en el verso 21? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Miren qué terrible era el problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Hay al menos, hermanos, 3 posibilidades. Voy a mencionar estas 3 posibilidades. La primera, los corintios estaban dando prioridad a los ágapes, lo que vimos en Judas verso 12. Las celebraciones con comida. Entonces estaban dando prioridad a los ágapes por encima de la cena del Señor. Los más ricos comían lo que habían traído sin compartir con los pobres y los esclavos, porque en este tiempo, triste decirlo, pero se daba todavía la esclavitud. Acordémonos que el apóstol Pablo le escribió una carta a Onésimo en esa condición. El problema con esta explicación es que la preocupación principal del apóstol Pablo era la cena del Señor, no una fiesta ágape. No estaba corrigiendo a algunos por comer sin compartir su comida con los pobres, sino que estaba corrigiendo por profanar la cena del Señor. Por profanar la cena del Señor. ¿Por qué no instruyó a los más ricos a compartir su comida si la preocupación o si a él le preocupaban los necesitados? Si a él le preocupaban los... Evidentemente, yo puedo ver que no eran demasiado pobres, es que hay que entender esa situación. No eran demasiado pobres como para carecer de alimentos, en vista de que les dijo que comieran en sus casas. Noten el verso 22. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Verso 34. Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. O sea, yo puedo fácilmente deducir que no se trataba de gente que no tenía que comer, sino gente que tenía su comida en su casa y que estaba tergiversando la práctica de la cena de nuestro Señor. Entonces, se daba esta situación, pues, que algunos habían traído comida, pero otros no. Imagínense el desorden. Y yo no estoy diciendo esto, que estaba bien que trajeran todos comida para que todos comieran. No estoy diciendo eso. Sino que a la degeneración de la práctica de la cena del Señor, se agregaba la situación de que unos traían y otros no traían. Entonces era un desorden horrible. Entonces, si las comidas ordinarias hubieran sido aceptables cuando los cristianos
se reunían para comer la cena del Señor, el apóstol Pablo les hubiera instruido respecto a la conducta adecuada en el consumo de estos alimentos, si hubiese sido permitida esa práctica. Más bien, el problema era que algunos estaban abusando de la cena del Señor al comer su propia cena en lugar de la cena del Señor. Entonces, o junto con la misma. A lo mejor la comían en lugar de la cena del Señor, o tomaban la cena del Señor y después la comilona. Entonces, eso no era correcto. No le estaban dando el debido respeto. Entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo los amonestó a comer en sus casas en lugar de profanar la cena del Señor al convertirla en una comida. Y es que miren, hermanos, esto, si no se corrige, se va totalmente por lo torcido, hermanos. Se degenera la práctica de la cena del Señor. Es como es la tercera vez que menciono esta situación tan horrible de ese hermano que en la cena del Señor habló de la guerra del Vietnam. Hombre, ¿qué es lo que pasó? Que los servidores de esa congregación también estaban por las bardas. Era mire, si el celo es tan grande, era de pararse y de decirles, hermano, bájese mejor, usted no entiende lo que está haciendo. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros, el apóstol Pablo los amonestó pues a comer en sus casas en lugar de que profanaran la cena del Señor al convertirla en una comida. Le interesaba que pudieran discernir entre las comidas ordinarias, las cuales tenían beneficios físicos, y la cena del Señor, que tenía por objeto bendiciones totalmente espirituales, hermanos. Sus apetitos físicos debían ser satisfechos comiendo en sus propias casas, fuera de sus reuniones en las que tenían comunión con el Señor. Yo ilustro también esto. Ahorita aquí son 22 minutos para las 10 de la mañana. Nuestro desayuno oscila, hablo no de todo, pero nuestro desayuno oscila entre 7 a 8 de la mañana. Pero ¿qué pasaría si todos nosotros no hubiésemos desayunado y estuviésemos pensando que ya va a venir la cena del Señor? Y luego, hasta pensar que el pedazo de pan que me voy a comer es una proporción que me va a mitigar el hambre. Y luego que la copita del jugo de uva que voy a tomar no es una pequeña copita, la que usualmente conocemos, sino que es un medio vaso. Entonces, y yo estoy pensando, eso me va a quitar el hambre. Ay, hermanos, eso no es hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es hacer el memorial de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su segunda venida, bajo esos parámetros. Entonces, hermanos, nosotros vemos que sus apetitos físicos debían ser satisfechos comiendo en sus propias casas, fuera de sus reuniones en las que tenían comunión con el Señor. El segundo aspecto es lo siguiente, hermano. Algunos miembros estaban comiendo la cena del Señor como una comida regular, una cena propia de ellos, en lugar de la cena del Señor. En este caso, no había ningún otro alimento sobre la mesa, solamente podían usarse el pan
y el fruto de la vid en la cena del Señor. Entonces, las personas estaban comiendo estos símbolos para satisfacer lo que hace unos minutitos he dicho, para satisfacer sus propios apetitos en lugar de o aunado a un esfuerzo por hacer memoria de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la debilidad de la explicación que doy es que no toma en cuenta la declaración del apóstol Pablo cuando dice: cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Verso 21. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Al parecer, el apóstol Pablo quiso decir que muchos habían traído su propia cena y la estaban comiendo, ¿no? Parece que el sentir de la palabra vergüenza no existía. Habían perdido el rumbo totalmente. Entonces, también tenemos que preguntarnos si la cena del Señor pudo haber provisto suficiente pan, lo que decía anteriormente, como para una comida suficiente, como para una cantidad de jugo de uva suficiente, como para que algunos a lo mejor se embriagaran. Esta es la segunda opción que les presento. La tercera es que los cristianos habían traído su propia cena, o el anfitrión les proporcionaba una comida. Podría darse esta situación. El apóstol Pablo quiere decir que cada uno consumía los alimentos que él mismo había traído en lugar de que todos usaran la comida en común. Ustedes dirán esto: yo estoy tomando en cuenta lo que el apóstol Pablo aquí está corrigiendo. Y ustedes se dirán esto: bueno, ¿y el hermano Alexander por qué le está dando tanto a esto? Por esa situación. Porque, ¿por cuál situación? Porque si no nos interesamos, los servidores en cada congregación, de estar estudiando y poniendo en práctica, entendiendo este precepto de la enseñanza de la cena del Señor, entonces con el tiempo se va distanciando de la realidad que el Señor Jesucristo enseñó, que el apóstol Pablo enseñó. Es lo que sucede con los niños en Cristo. Los niños en Cristo siempre van a ver. Entonces, a los niños en Cristo hay que enseñarle los rudimentos, y eso es continuo. ¿Ve? Es continuo. Ellos no tienen culpa en esa situación de ignorancia, sino que somos los que servimos con tiempo anticipado, con años de experiencia, que tenemos que estarles enseñando a los niños en Cristo. Entonces, hermanos, probablemente vemos esta situación. El apóstol Pablo objeta que si lo que está a la vista es una fiesta de celebración o una cena privada, deberían usar sus hogares. Deberían usar sus hogares para tal fin. O sea, están realmente siendo forzados por algún factor económico o social a celebrar pues eventos de doble propósito en el mismo lugar de adoración. Yo creo que no. Hay que ser claros en esta situación que aquí se nos presenta. Con el fin de estar seguros, lo que hizo una clara distinción, hermanos, entre la cena del Señor y sus propias cenas, el apóstol Pablo les instruyó a consumir sus comidas en casa. Ustedes deben de ser disciplinados, les dice. Deben de consumir sus propias comidas
en su propia casa. Ese es el lugar. Ahora, yo no estoy hablando de que los edificios no se puede tener una comida de armonía, de comunión. Yo no estoy hablando de eso. El contexto es la celebración errónea de la Cena del Señor. Entonces, su reunión debe tener un propósito espiritual en lugar de la satisfacción personal de sus apetitos físicos. Porque miren, hermanos, hambre siempre tiene el ser humano. Como decía, hace quizás 2 horas tomamos el desayuno, pero dentro de un par de horas o 3 ya vamos a tener apetito para nuestro almuerzo. Entonces, eso es bien fácil, llevarlo en una forma que nos desviemos cuando ocupamos los apetitos de la carne, las necesidades de la carne. Es bien fácil llevarlo por ese lado. Pero entonces es donde se debe de tener cuidado. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pablo? La tenemos aquí en el verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es decir, que el apóstol Pablo les dice esta declaración a los que estaban comiendo. Les hace esta pregunta. ¿Habrá querido decir que algunos estaban en la miseria y no podían permitirse algo de comer? Yo vuelvo a decir, lo más seguro es que no, pues dio a entender que los que estaban sin comida tenían comida en sus casas y tenían casas en las cuales podían comer. Les digo que comieran en sus casas si tenían hambre, ¿ve? O sea, en cierto modo yo siempre, y yo recuerdo que lo he hecho en mis años de ministerio, siempre les he dicho a la hermandad, hermanos, cuando venga a la reunión de la iglesia, venga bien comido. Generalmente el día domingo me refiero. Desayune bien, coma sus frijoles, su queso, sus tortillas, su café, su plátano, como usted sabe comer, pero venga bien comido, porque cualquier función, cuando se tiene hambre, no reacciona correctamente el cuerpo, la mente, por el hambre que ataca al cuerpo humano. Entonces, cuando usted está bien comido, usted funciona bien en cualquier situación que está desarrollando. Una buena práctica que tienen mis hermanos estadounidenses es que, y siempre admiré eso, que cuando tienen una reunión, puede ser una reunión de una enseñanza, pero va a haber una comida. Digamos que es a las 6 de la tarde, la reunión, ellos primero comen. No por la importancia que se le da a la comida, sino porque una vez la audiencia, hermanos, amigos, ha comido, entonces se pueden dedicar. No estoy hablando del día domingo, estoy hablando de cualquier día. Una vez han comido, ellos tienen su mente y su atención a la enseñanza que se va a dar. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, que a la iglesia no se tiene que llegar con hambre, porque no le vamos a poner atención al predicador, ni vamos a hacer ninguna función en forma correcta. Yo se lo digo, ¿qué pasaría conmigo si por A circunstancias, ahora que ya estamos cerca de las 10, yo no hubiese desayunado? Yo no estuviera a gusto, hermano. No estuviera a gusto enseñando, pueda que usted ni me lo notara, pero orgánicamente, físicamente, yo no tuviera mi cuerpo y mente para la enseñanza. Entonces,
¿qué es lo que nosotros vemos acá? Si no tenían nada para comer, pudo haber sido más específico. Pudo habérsele dirigido a ellos como pobres, o sea, el toxos en el idioma griego, perdón. Y a los que tenían haberles dicho que compartieran con los pobres que no tenían, en lugar de decirles que comieran en sus casas. Entonces, ustedes saben bien la época de la cual está hablando el apóstol Pablo. Debido a los medios de transporte de esos días, una membresía muy dispersa por toda la ciudad habría tenido serias dificultades para poder llegar al mismo tiempo. Tal vez los servicios de adoración a veces se extendían. Entonces, evidentemente, algunos estaban más preocupados por sus propios apetitos que por mostrar el debido respeto al Señor al celebrar la cena del Señor. Esta es la situación, hermanos, que hay que entender. Comenzaban a comer su propia comida sin tener en cuenta a otros que no traían nada para comer, o a lo mejor que llegaban quizás más tarde, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió que debían esperar a los demás antes de comer la cena del Señor. Ahora, en cuanto a las comidas, de un modo directo les dijo que ellos tenían casas en las cuales podían comer y beber. Entonces, los que comían sus comidas regulares durante la cena estaban interrumpiendo la adoración. Óigase bien, estaban interrumpiendo la adoración de los demás. Entonces, causando confusión y causando división. Estaban siendo irrespetuosos con el Señor Jesús y con los que estaban esforzándose sinceramente por honrarle, por hacer un memorial correcto. Y no solamente estaban mostrando un desprecio por los cristianos fieles, sino que también pudieron haber avergonzado a los que no traían nada para comer o que optaban por no comer al estar comiendo frente a ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que en lugar de ser impacientes a los participantes de la cena del Señor, se les instruyó que esperaran unos por otros para poder comer la cena juntos. Entonces, vemos, cuando reunís para comer, identifica las instrucciones que tienen que ver con la celebración de la cena del Señor. Aquí en 1 Corintios versos 33 y 34 dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, Pablo reprendió a los mencionados en el versículo 21, que al tomar su propia cena primero y haciéndola su prioridad, les daban a sus comidas prioridad, hermanos, sobre la cena del Señor. Quiero decir esto, aquí voy a terminar con esta primera parte. La cena del Señor no es una fiesta ordinaria, hermanos. No está diseñada como un lugar donde cualquiera puede satisfacer su propio apetito. La cena del Señor no es para eso. Hay que entenderlo correctamente. El apóstol Pablo instó a los hermanos a respetar la cena del Señor en sus reuniones y a eliminar todo obstáculo posible. Eliminar todo obstáculo posible. ¿Por qué digo esto? Ojalá no suceda.
Pero si de repente, no solo en la cena, en todo nuestro culto, pero vamos a especificar la cena del Señor. Si de repente viniera una persona y nos interrumpe nuestra adoración, tenemos que hacer todo lo humana y cristianamente posible por enmendar, por remediar esa situación. No vamos a permitir que se dé el desorden. Es más, tiene que haber respeto a la reunión como culto de adoración a nuestro Señor. Paro acá y continúo en la segunda parte dando más aclaraciones tan hermosas que nos ayudan a tener la mejor actitud hacia la celebración de la Cena del Señor.